trabajado acá. Correcto. Por ejemplo, acá. La Intendencia Principal de Contribuyentes abarca a todas las grandes empresas que superan aproximadamente los 600 millones para arriba en ventas. ¿Quiénes están acá? Generalmente las mineras. Las mineras. ¿Quién está acá? Por ejemplo, Saga Falabella, Ripley, todas las grandes empresas, ya sea de comercio, mineras, hidrocarburos, petroleras, todas ellas. Ahorita que dices, el monto que mencionaste es en pesos peruanos, en dólares, ¿en qué Peruanos, monto? peruanos. Sí, Peruano. correcto, peruanos. Ok. Porque digo, nada más para que te des una idea, aquí en México esa administración se llama de grandes contribuyentes. Claro. De Sí. grandes contribuyentes y aquí, si no mal recuerdo, el tope de ingresos para clasificarla, pues estamos hablando, creo que son 800 millones de pesos al año, que estamos hablando de en dólares, que serían 40 millones de dólares más o menos, creo. Ah, sí. Ya. Sí, acá también es así. Y volviendo a la diapositiva anterior, el personal, los auditores tributarios que trabajan acá, entre comillas, son los mejores, ¿no? O sea, los que más experiencia tienen, Sí. que vienen de acá, de Intendencia Lima. Primero hacen su experiencia acá en estas intendencias y conforme más experiencia tengan, más recauden, ya los jalan para esta intendencia de principales contribuyentes. Entonces, dentro de esta intendencia principales contribuyentes, son otros auditores, tienen sus propias oficinas, tienen sus propias ramas. ¿Para qué? Porque los grandes contribuyentes, las grandes empresas, se maneja de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, a una pequeña empresa tú le puedes pedir una factura de 5.000 soles de muestra, pero a una empresa grande que maneja millones, no, o sea, es ilógico, ¿no? Porque ellos manejan factura de 100.000 dólares, 200.000 dólares. Entonces es distinta la forma de trabajar con estas empresas. Ahora, en la Intendencia Lima, ubiquémonos acá, sucede similar, ¿no? Tiene sus propias oficinas, sus propias ramas. Por ejemplo, hay una oficina de control de deuda, de reclamaciones, de cumplimiento, de fiscalización. Acá en control de deuda son acciones que previas a la fiscalización. Por ejemplo, acá, sistema de control de cumplimiento. Antes de que tú le fiscalices a una empresa, por ejemplo, detectas, como ahora las empresas ya emiten factura electrónica, detectas, por ejemplo, que en el periodo de octubre, en el mes de octubre, ha emitido una factura por 5.000 soles, pero que no lo ha declarado a fin de mes o al vencimiento, no lo ha declarado cuando le tocaba declarar. Entonces, SUNAT le envía una comunicación previa, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? No has declarado. Y cuando ya tiene un comportamiento de incumplimiento mayor, ya pasa a fiscalización, ¿no? Entonces, cada área tiene sus propias funciones, ¿no? Por ejemplo, acá en fiscalización, cuando ya se termina la auditoría y SUNAT le impone un tributo omitido, por ejemplo, de 5 millones a la empresa y la empresa no está de acuerdo, recurre a la siguiente instancia, que es reclamación, que lo ubicamos acá, es una gerencia de reclamaciones. Okay. Entonces, no vamos a entrar en muchos detalles, si no, nunca vamos a terminar, pero más Sí. o menos para que lo tengan más o menos en cuenta, ¿no? Ahora, en las regionales sucede lo mismo. Ya vimos lo que es Lima, que está acá, y en los 25 departamentos restantes sucede lo mismo, también tiene sus propias intendencias, ¿no? Y en cada departamento o región que le llamamos acá, SUNAT tiene una oficina propia donde fiscaliza y una oficina que es un servicio al contribuyente, donde cada contribuyente puede ir a la oficina de SUNAT y pedir que le asesoren, por ejemplo, se acerca a esta oficina y le dice, quiero constituir mi empresa, ayúdame. Y SUNAT le explica, el personal de SUNAT le va explicando, ¿no? Tiene oficinas de consulta para los contribuyentes y tiene oficinas propias para que fiscalicen, ¿no? Aquí en México esas oficinas se llaman desconcentradas. Están en Ah, cada estado y cuando son estados grandes en cada ciudad tienen
oficinas desconcentradas y tienen área de servicio al contribuyente, que es la que te asesora cuando quieres hacer algún Exacto. trámite, constituir, etcétera. Exacto, sí. Entonces, sí, es parecida, ¿no? Algo que yo les quería mencionar también es que en el ordenamiento jurídico, que probablemente en México sea similar, por ejemplo, la ley o la Carta Magna que lo llamamos acá en Perú, la ley máxima es la Constitución Política del Perú, como en todo país, ¿no? Y más abajo ya están las leyes que lo dicta el Congreso, los decretos legislativos, que lo dicta el Ejecutivo, que acá lo llamamos que está representado por el presidente de la República. Luego los decretos supremos, que son ya los gobiernos regionales, y resoluciones ministeriales. O sea, de mayor a menor está acá, ¿no? Primero, arriba está la Constitución, también hay tratados, convenios con diferentes países, luego vienen las leyes. Acá en Perú, en el ordenamiento tributario, no sé cómo probablemente sea en México, pero acá en Perú nos hemos guiado de la legislación española. Casi todas nuestras leyes, tanto tributarias como civiles, es una copia de España. Y a nivel tributario es idéntico casi. Entonces, lo que hace España lo replicamos acá. Incluso los conferencistas que acá en Perú generalmente contratan a nivel tributario también son de España. En España la llaman Hacienda, creo, ¿no? Oye, ahorita que mencionabas los tratados, la jerarquía de los tratados, o sea, ¿los tratados están abajo de la Constitución o a qué? Y vaya, ¿y están arriba de la ley fiscal o abajo de la ley fiscal? No, es dependiendo. Por ejemplo, acá hablamos tratados, acá hablamos de tratado civil, pero si yo hablo un convenio con México, por ejemplo, si la, la ley de renta, por ejemplo, me dice que yo debo grabar con el 5% por un servicio, y el convenio que he firmado con México, me dice que la potestad tributaria lo tiene México, porque el servicio fue brindado por una empresa mexicana. En ese caso, ese convenio estaría por encima de todo, ¿no? O sea, no tanto por encima, sino prevalece el convenio, ¿no? Que estaría fuera ya de la jurisdicción peruana, ¿no? En este caso es la jerarquía peruana, pero si el convenio dice que obviamente ha sido firmado con consentimiento de ambos países, en este caso prevalecería el convenio, ¿no? Ok. Hay distintas situaciones en el marco tributario. Por ejemplo, hace poco vimos un caso de una empresa mexicana, Telmex creo, que tiene Sí. inversiones en Chile y que para que brinde el servicio en Chile, tiene antenas en Perú Ok. o tiene cables marítimos en Perú. Por ejemplo, es un caso complejo, ¿no? ¿Cómo lo analizarías? Chile quiere cobrarle al Estado, a la empresa mexicana. Perú también quiere cobrarle a la empresa mexicana. Entonces, en ese caso hay que revisar la ley peruana y el convenio con México, pues, ¿no? Para ver quién tiene la potestad tributaria. Ok. O sea, digo, nada más de referencia, Telmex es la principal telefónica aquí en el país, o sea, es telefonía, ahorita también tiene telefonía celular y de todos, pero era una empresa pública que hace muchos años se convirtió en empresa privada y ha estado creciendo considerablemente, ¿no? Correcto, sí. Entonces, esto es más o menos para que tengan una idea del marco, de la jerarquía de las leyes peruanas, ¿no? Ahora, órganos resolutores. Acá puse este ejemplo porque más abajo lo vamos a desarrollar. Cuando a una empresa que en Perú la fiscalizan, esa fiscalización puede durar 6 meses dependiendo si es parcial o un año. Y para que SUNAT concluya esa fiscalización, emite una resolución de determinación. Si el contribuyente no quiere pagar y no está conforme, simplemente va a una segunda instancia y reclama, perdón, a una primera instancia y reclama, ¿no? Pero esta instancia se encuentra dentro
del mismo SUNAT. Entonces, pero es otra área, pues, ¿no? No sé si se recuerdan acá que vimos el área de reclamación, creo, ¿no? Acá, gerencia y reclamaciones. Terminas acá la fiscalización y el contribuyente no está conforme con lo que SUNAT ha observado y recurre a la otra área, ¿no? De reclamación. Que muchas veces en esta área de reclamación sí, sí emite un resultado a favor del contribuyente, ¿no? Porque puede que SUNAT se haya equivocado, el auditor, ¿no? Así. No, hay muchos errores que puede ocurrir. Ahora, luego si el contribuyente en la primera instancia, SUNAT vuelve a fallar en contra del contribuyente, el contribuyente tiene 30 días para apelar, que está, que se va al tribunal fiscal, que lo llamamos acá. Sí. Y si ya no está de acuerdo y si el tribunal fiscal no le da la razón al contribuyente, ya se van a una etapa judicial. Entonces, esta primera etapa, que se llama etapa administrativa, y la segunda etapa es la etapa judicial, Sí. donde ya se puede Aquí en escribir. México es muy similar. Ah, Digamos, mira, auditoría te hace una revisión, no estás de acuerdo y se va a un recurso de revocación que es el mismo SAT, pero es el área jurídica, que revisan perfecto. si procede o no procede y como dices tú, si la resolución sigue siendo a favor de la autoridad, pues entonces ya está un tema de juicio que es el juicio de nulidad y ya es otros temas, pero básicamente es la misma estructura que acabas de comentar. Qué bueno. Un ejemplo claro que me ha pasado recién, por ejemplo. El auditor de SUNAT puede ser muy bueno, teórico, todo, y y su resolución de terminación puede que haya salido perfecta, pero hay que revisar etapas, aspectos formales y sustanciales. En lo sustancial puede que todo esté perfecto, pero en lo formal, ¿qué había pasado en este caso real que les voy a contar? Que el plazo de fiscalización era 6 meses y, por ejemplo, tenía que emitir máximo hasta hasta el 2 de noviembre, pero recién nos notifica el 3 de noviembre, o sea, un día después. Y cuando vamos a reclamación, SUNAT le da la razón al contribuyente. Entonces, para esto sirven estas instancias, ¿no? Para defender al contribuyente, ¿no? Claro, en caso que esté todo conforme lo que ha hecho SUNAT, pues ya el SUNAT, el contribuyente perdería la razón, ¿no? No tendría la razón. Un caso muy grande que acá en Perú, y no sé si en México sucede, el deudor más grande acá en Perú es Movistar, Telefónica. No sé si existe esa empresa en México. Le debe al Perú algo de 1.500 millones de soles y hasta ahora está judicializado. Pero no es que haya dejado de pagar tributos Movistar o Telefónica, sino que hay aspectos que SUNAT dice no es gasto y Movistar dice para mí sí es gasto. Entonces son una disputa de criterios tributarios, ¿no? Fiscales, que al final está judicializado y no hay cuándo termina, ¿no? Las empresas grandes se dedican, tienen estudios de abogados que generalmente incluso llegan hasta instancias máximas y a veces ganan, ¿no? Pero bueno, yendo a los órganos resolutores, hay un esquema acá un poco más detallado. Por ejemplo, tú presentas tu declaración jurada. Cuando te toca declarar tus impuestos, SUNAT te puede fiscalizar meses después, te emite una resolución de determinación, no estás de acuerdo, lo reclamas, eh, SUNAT emite una resolución de intendencia, si no te da la razón a ti como contribuyente, tienes la opción de apelar. Y esta apelación, el Tribunal Fiscal emite una resolución del Tribunal Fiscal. Entonces, si no estás de acuerdo, ya te vas a la vía judicial, ¿no? Como decía acá, te vas al primer juzgado, si el primer juzgado no te da la razón, te vas a la segunda instancia, si la segunda instancia no te da la razón, te vas a una tercera instancia y termina en una casación, que lo llamamos acá. Todo está, cada
cada, cada instancia se encarga de tener sus propias funciones. Ahora, dentro del tipos de tributos, acá en Perú se clasifican en tres: en impuestos, contribuciones y tasas. En impuestos tenemos el impuesto a la renta, el IGB, que internacionalmente se denomina impuesto al valor agregado. Tenemos impuesto selectivo al consumo, por ejemplo, que grava los combustibles, al cigarro, que es un impuesto que grava, por ejemplo, el cigarro. Todos los años aumenta el impuesto con la finalidad de que las personas disminuya el consumo del cigarro, ¿no? Dentro de contribuciones tenemos contribuciones a salud, a Senati, a Cencico. ONP es un órgano tipo la AFP, que lo denominamos acá, donde a cada trabajador de la planilla se le descuenta para un fondo de jubilación, que lo llamamos acá. Asimismo, el empleador hace un aporte por cada trabajador para que en caso tenga alguna enfermedad se pueda atender en el Seguro Social de Salud de Perú. Asimismo, tenemos tasas, se divide en tasas, que está dividido en arbitrios, en derechos y en licencias. Voy a detallar cada uno de ellos. En tipos de impuestos, me refiero a esta rama, impuestos, es aquel que directamente cae sobre el ingreso o el patrimonio. Por ejemplo, cada persona o empresa declara y paga el impuesto a la renta de acuerdo a los ingresos que ha obtenido, ¿no? En el caso del impuesto directo, quien declara y paga es la persona. Acá tenemos impuesto directo. ¿Por qué directo? Por ejemplo, si yo como persona natural gano 10.000 soles acá en Perú, peso peruano, yo tengo que pagar, conforme más gano, es una tasa mayor de impuesto que me aplican en Perú. En el caso peruano, por ejemplo, tenemos el impuesto a la renta, el impuesto predial, el impuesto a las embarcaciones de recreo. Por ejemplo, el impuesto predial es un impuesto a las, a las casas que cada peruano tiene. Obviamente, si no tienes casa, no recae el impuesto sobre ti, ¿no? Por eso es un impuesto directo. En el impuesto indirecto está el IGB. Es aquel que incide sobre el consumo, pero quien lo paga es el consumidor del producto o servicio. Yo voy y compro una gaseosa acá en Perú, como es un consumo, se me aplica el impuesto general a las ventas. También está el impuesto selectivo al consumo. No importa si yo gano 10.000, 15.000, 20.000. Tú compraste una gaseosa y se te aplica el impuesto general a las ventas, o denominado impuesto al valor agregado, ¿no? Luego tenemos las contribuciones. Como ya comentaba, por cada trabajador, las empresas hacen un pequeño porcentaje, pagan al Estado, que en este caso lo recauda SUNAT, para que en caso tenga alguna enfermedad o algún accidente ese trabajador se pueda atender gratuitamente, ¿no? Aportación al Sistema Nacional de Pensiones, también de la planilla, cada trabajador se lo descuenta y ese dinero va a un fondo de jubilación, ¿no? Cuando ya se jubile. Cencico, ya les comentaba que todas las empresas del sector construcción hacen una contribución para la capacitación en la industria de la construcción. Oye, Edgar, disculpa que te interrumpe y regresando un poquito al anterior, o sea, en cuanto a los impuestos directos e indirectos, por ejemplo, aquí en México, el gran problema que tenemos es con el tema de elevación del IVA, del impuesto indirecto. O sea, es el impuesto que más se evade y que más problemas le causa al fisco, el cómo recaudarlo, cómo evitar que las empresas dejen de pagar ese IVA. No, no sé ya en tu país si se comporta igual, o sea, que el IVA sea el impuesto que da más dolores de cabeza. En realidad, en los países de subdesarrollo, como caso Perú, por ejemplo, la evasión es el pan de cada día acá, ¿no? O sea, es grande. Y más abajo he puesto unos ejemplos en Okay. la cual la SUNAT está usando para combatir esa evasión, ¿no? Okay. Ahora con la digitalización, y te voy adelantando, que el que nos lleva a la delantera acá a Perú es Chile.
Chile se ha digitalizado muchos años atrás y está más avanzado que nosotros, a pesar que es un país pequeño. Y gran parte de nuestra implementación digital acá en la administración tributaria en Perú, nos estamos basando en el modelo chileno. Más abajo voy a explicar eso. Ok. Luego en tasas, por ejemplo, para el mantenimiento de los parques, cada peruano paga un arbitrio. Por ejemplo, si tú vas a tramitar tu DNI, que es un documento nacional de identidad acá en Perú, te cobran un derecho. Si tú vas a iniciar una empresa, vas a constituir una empresa, vas al municipio y para esa licencia te cobran un derecho de licencia, una tasa de licencia. Entonces, básicamente de eso se trata esto, ¿no? Cuando decía acá, tasas. Arbitrios para mantenimiento en parques, derecho cuando yo voy a hacer una gestión y licencia, por ejemplo, cuando voy a sacar mi licencia de funcionamiento para constituir mi empresa, ¿no? Ahora, vamos a ver persona natural versus persona jurídica. Persona natural es, lo denominamos, por ejemplo, a cada peruano. Podríamos decir a cada persona mexicana. Es una persona natural. Y una persona jurídica es cuando dos personas se unen para formar una empresa, ¿no? Hay diferentes tipos de personas jurídicas. Por ejemplo, la más común aquí en Perú es la sociedad anónima cerrada, donde dos personas se juntan para formar una empresa, constituyen una empresa. En cambio, la persona natural sigue siendo una sola, ¿no? Para constituir una persona jurídica se necesita mínimo dos personas. Mínimo dos personas. Acá en Perú existe la empresa individual de responsabilidad limitada que se constituye por una sola empresa, por una sola persona, pero es es un tratamiento que tiene sus particularidades. ¿Cuál es la diferencia principal? Que si yo, por ejemplo, tengo en el mercadito de donde vivo, pongo un puesto que vendo comida y no constituyo una empresa porque tengo que emitir una boleta y solamente soy persona natural, yo puedo ir a la zona y sacar mi RUC, que acá le denominamos el Registro Único de Contribuyente, y puedo pagar mis impuestos. Pero ¿qué pasa? Que si SUNAT me fiscaliza y yo efectivamente no he pagado mis impuestos, SUNAT se va a cobrar con todo el patrimonio que yo tenga, con mis cuentas de ahorro, me puede embargar mi casa, o sea, con todo mi patrimonio personal. En cambio, en una persona jurídica, solamente SUNAT te puede cobrar por lo que tenga en la empresa, ¿no? Esa es la gran diferencia. Que entiendo yo que, no sé si Hugo me puedes confirmar, que entiendo quizás en México es algo similar. Sí, o sea, en principio sí es algo similar, pero aquí la diferencia es que las personas jurídicas tienen representantes legales. Entonces, en la disposición fiscal hay ciertos casos, ciertas conductas donde te dice, oye, si hiciste esto, el representante legal Sí, tiene, responde responsabilidad. con su patrimonio o los socios, dependiendo de cada caso específico. Pero, digamos, en principio, la definición que comentas es lo que aplica aquí en México, no es el común denominador. Sí, ahora en Perú, antes lo que tú comentas, antes no existía en Perú, pero ahora ya hace 5 años ya se ha modificado el código tributario en la cual indica que efectivamente si esta empresa ha caído en defraudación tributaria, porque también ya pasa a un plano penal, los responsables son los representantes legales, ¿no? Sí, es similar acá es en Perú. Okay. Ahora, las 5 rentas acá en Perú. Quiero, esto quiero que lo graben y si tienen alguna duda, me lo pregunten, es bien importante. Acá en Perú tenemos una ley de renta que se llama la ley del impuesto a la renta, que como les comentaba, es algo similar que se ha copiado de la ley española. Aquí en Perú nos grabamos la ley de renta en el artículo 1, en sus primeros artículos, define rentas de capital y rentas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto?
que en rentas de trabajo yo como persona natural no uso ninguna herramienta, no compro nada, solamente mi trabajo personal le brindo a una empresa. Por ejemplo, si soy un gasfitero, soy independiente, estoy en renta de cuarta categoría, de manera independiente. Si yo trabajo para una empresa como contador, es renta de quinta, o sea, de manera dependiente. ¿Y qué es una renta de capital? Renta de capital es la combinación donde yo solamente, por ejemplo, compré un inmueble y ahora lo alquilo. O sea, yo como persona no brindo ningún esfuerzo personal para generar este ingreso. Entonces solamente he comprado mi inmueble y ahora lo alquilo. Renta de primera categoría. Solamente es el capital. Ya. Segunda categoría, yo tengo un dinero y le presto a Hugo, por ejemplo, y Hugo me paga un interés. Renta de segunda categoría. Si yo invierto en la bolsa de valores de Lima o de México y me genera una utilidad, un dividendo, renta de segunda categoría. O sea, en renta de capital solamente genero ingresos por mis inversiones. En renta de trabajo se necesita mi esfuerzo físico para yo generar un ingreso. Y cuando se combinan ambos, cuando se combina mi esfuerzo físico y mis inversiones, se llama, perdón, renta de tercera categoría. Combinación de capital más trabajo. Ahora, si, por ejemplo, que yo soy asesor tributario acá en Perú, viene y me dice, mira, ¿sabes qué? Quiero saber en qué renta estoy, cómo declaro mis impuestos. Pero yo he buscado en la ley y no encuentro tal cual la descripción de mi negocio. Es que nunca lo vas a encontrar porque el marco tributario, la ley de renta, ya te da unos parámetros generales, ¿no? Donde tú tienes que basarte en estas dos cosas. Necesito esfuerzo físico y tengo mis inversiones. Ahora lo que está de moda, el boom acá en Perú, es creo que acá en México también, lo del OnlyFans, por ejemplo. Se ganan millones. Así es. Entonces, ahí dices, oye, la SUNAT recién hace poco dice, tú te encuentras en renta de tercera categoría. ¿Pero por qué? No, es que tú estás un esfuerzo físico porque haces tus producciones y además capital. ¿Pero capital por qué? Porque has comprado una cámara, tienes un estudio donde grabas. O sea, hay combinación de ambas. Okay. Entonces, en esta renta de primera, segunda, cuarta y quinta, generalmente están las personas naturales. En renta de trabajo está la persona natural sí o sí, solo personas naturales, porque es un esfuerzo de una persona física, pues, ¿no? En cambio, en renta de tercera categoría están las personas naturales y las empresas, personas jurídicas. Aquí, Una pregunta, ¿y qué sí, pasa cuando tienen de los dos? O sea, por ejemplo, ahorita que mencionabas, el contador que presta su servicio, pero además tiene locales que renta, por ejemplo. O sea, ¿entra en la primera categoría y en la cuarta categoría? O, sí, sí, primera y cuarta. Justo eso te iba a mencionar un ejemplo acá, mira, para tenerlo más claro. Apliquemos las 5 rentas. Por ejemplo, Hugo, un ejemplo, tiene un inmueble y lo alquila. ¿Dónde estaría? Primera categoría, ¿no? Si vende el inmueble, ha generado una ganancia. Esa ganancia es producto de su inversión. Estaría en renta de segunda categoría. Por ejemplo, hizo un préstamo, como les dije en la diapositiva anterior, estaría acá, ¿no? Segunda categoría. Pero si Hugo constituye una empresa inmobiliaria, ¿dónde estaría? Donde va a combinar su esfuerzo físico como gerente y también ha comprado maquinarias para construir algo, la combinación de sus inversiones más su trabajo ya no sería ni en la primera, ni en la segunda, ni en la cuarta, ni en la quinta. Estaría acá en renta de tercera categoría. Cuarta categoría, si Hugo es asesor inmobiliario, independiente, que cualquier persona lo contrata,
por determinadas horas, estaría en renta cuarta. Si Hugo trabaja como dependiente para una empresa inmobiliaria, estaría en renta quinta. Y si Hugo recibe, le presta a una empresa mexicana, a una empresa chilena sus servicios vía online, está recibiendo ingresos del extranjero. También se sumaría a su renta de personal. La renta las rentas extranjeras se suman a su renta de trabajo. Ahora, por ejemplo, no le he plasmado acá porque recién ha salido un caso que lo he visto la semana pasada de los TikTokers, que entiendo ya que en México también está de moda. ¿Qué pasa? Exacto, sí. Un TikToker decía en la consulta, este, yo hago mis producciones, mis TikToks, tengo trabajo de por medio y también compro mis cámaras, mis audífonos, mi laptop. Y Sunat le dice, tú estás dentro de la renta empresarial, renta de tercera categoría. Y como estás acá, tienes que declarar libros, tienes que declarar impuestos. Ahora, el TikToker dice, no, 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 yo solamente le presto mi imagen a una determinada empresa. Ah, ya, estás acá, cuarta categoría. Oye, ¿qué pasa? Otra situación. No, 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 una empresa me ha contratado y me está emitiendo una boleta de pago. Me ha hecho famoso y me ha contratado, ya trabajo de manera independiente. Ah, le dices una que estás acá. O sea, es de acuerdo a las características, ¿no? De la actividad que realiza. Porque hay muchas empresas ¿qué han estado haciendo los TikTokers? A pesar que han estado generando millones de dinero acá en Perú, han estado generando por su imagen, por su esfuerzo de trabajo y también porque tienen una producción, hasta representante tenían. ¿Y qué han estado haciendo ellos? Emitiendo recibo por honorario en cuarta categoría. Acá se emite recibo por honorario, es el documento que sustenta esta renta. Obviamente acá pagaban el 8% de impuestos, pero estando acá en renta tercera categoría es 29.5. Entonces, Ok. los TikTokers hace poco que la SUNAT emitió ese informe, casi se han desmayado, ¿no? Porque imagínate, y adicional a ello, de pagar el 29.5, tienen que pagar IGB, tienen que declarar libros, tienen que presentar mensualmente sus impuestos. Entonces, y el gremio decía, no, pero nunca la SUNAT me dijo nada. No, no, no. El informe lo que ha hecho es, no ha creado una ley. La ley aquí en Perú ya figura desde el año 1999, sino que el comerciante, como generalmente no se asesora bien o no hay mucha cultura tributaria acá en Perú, se va por el lado más fácil, ¿no? Por donde tributa menos, ahí se coloca, Claro. pero no mira la actividad que realiza. Por ejemplo, los TikTokers, volviendo al ejemplo, ellos siempre han estado acá porque ha habido combinación de trabajo, esfuerzo físico y de una producción. Pero nadie les dijo eso. Han esperado que SUNAT emita un informe. El informe de SUNAT, ¿qué es? Es la aclaración de una consulta tributaria. O Claro. sea, no es una ley. Sí. Entonces es así grande la sorpresa que les ha caído un baldazo de agua, como decimos acá en Perú, ¿no? Entonces, cuando yo doy asesoría tributaria a, mi, a los que me contactan, yo siempre les explico esto. Porque ellos vienen con la ideología de que ubícame donde pago menos impuestos. Sí. No, no, no. Yo tengo que analizar cuál es tu actividad. Acá en Perú y algo que me enseñaron en la universidad es que el contador no solamente es, el empresario te dice, tú tienes que declárame esto, anótame contablemente esto, no. Tienes que conocer la realidad del negocio, ¿no? Y tributariamente es así. Bueno, eh, mi formación profesional, yo empecé trabajando en SUNAT, no conocía mucho el lado contable porque en SUNAT ya es revisar impuestos, ¿no? En auditoría tú revisas lo que alguien ya ha hecho y eso me ha permitido, porque yo trabajaba con gerentes y auditores también, me ha permitido ver cómo SUNAT enfoca las auditorías, cómo SUNAT
este, eh, fiscaliza a las empresas. Y ahora que estoy del lado, Privado. privado, me doy con la sorpresa que las grandes empresas le sacan, evaden impuestos como uno no tiene idea. O sea, y yo a veces estando en SUNAT, yo decía, no creo que la empresa haga esto, pero ahora que estoy del lado privado, las empresas hacen figuras que uno ni se imagina, que a veces están fuera del espíritu tributario, ¿no? Ya es un tema de evasión, pues, ¿no? Y que efectivamente ahora ya está penado, ¿no? A ver. Nada más aquí para que te des una referencia de ahorita de las que mencionabas, las actividades. O sea, aquí en México, las personas físicas tributan de acuerdo a la actividad. Hay un régimen de arrendamiento, de honorarios, actividad empresarial, etcétera. Ujú. Y en todas es la misma tasa de impuestos, es una tarifa progresiva, salvo el caso de reciclos. La diferencia entre una y otra radica en las deducciones. Las deducciones que puedes Sí. tener en arrendamiento, las deducciones que puedes tener en actividad empresarial. Entonces, digo, aquí también a veces la gente trata de, oye, ubícame en este régimen, pero pues a lo mejor no encuadra ahí, ¿no? Pero No le sí nos corresponde. topamos con la misma situación que comentas. Sí, por ejemplo, acá, primera categoría, de tu ganancia pagas el 5%. Segunda, 5%. Cuarta categoría y quinta es progresiva. Empieza desde el Ya, 8%, 14%, 15% y 30%. ya. Y en la tercera categoría es 29.5. Entonces, Sí, hay mucha diferencia entonces entre las categorías. Aquí el sí, reciclo, que es un nuevo régimen que empezó hace un par de años, personas físicas, son ingresos hasta 3.5 millones o 3 millones. Ahí entran cualquier tipo de actividad, honorarios, arrendamiento, etcétera, y la tasa de impuestos es el 3%. mira, sí, es variable, pues, ¿no? Acá lo denominamos aquí en Perú capacidad contributiva, ¿no? Sí. Que Ujú. tú tributas en base a tu capacidad que generas, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá te decía que hay rangos. El 8% paga el que menos gana, pues. Mientras más Ujú. ganas, ya te suben al 14, luego al 21, luego al 30. Eh, Acá, renta de personas naturales. Este es como un resumen. La primera categoría, segunda categoría, cuarta categoría, quinta categoría. Aquí hay deducciones. En realidad la tasa es 6.25, pero SUNAT te dice, la ley te dice, dedúcete el 20%, como lo considera como si fuera tus gastos, ¿no? Que necesitas para alquilar. Sí, pero al final la tasa neta es el 5%. Acá en segunda también 5%. Cuarta categoría también SUNAT te dice, si tú trabajas de manera independiente, bueno, ya, dedúcete 20% para tu gaseosa, por ejemplo, que usaste para brindar ese servicio. O ya para tu movilidad, para tu taxi. Pero siempre me vas a pagar el 8%. Y también cuando uno declara el PDT, ya a fin de año, la renta anual, SUNAT ha elaborado un PDT que abarca estas cuatro rentas. Ojo, que acá no está la tercera porque la tercera es renta empresarial. Y SUNAT te dice, te da ahí cuatro bloques, pues, ¿no? Declárame la primera, la segunda, la cuarta, la quinta categoría y agrégame las rentas que has recibido del exterior. Y al final haces un solo pago. En realidad es una sola declaración anual, pero está dividida en cuatro, ¿no? Son independientes. Ujú. Los regímenes tributarios, yendo a los regímenes tributarios. Ojo, acá hablamos regímenes tributarios solo de renta empresarial, renta tercera categoría. Tercera categoría. SUNAT, dentro de esta de tercera categoría, renta empresarial, te dice, tú puedes tributar solamente en cuatro regímenes. El RUS, el más pequeño, el más grandecito es el especial, el que sigue el MIPE tributario y el general. En el RUS, ¿quién está en el RUS? El que tiene una bodega, no sé cómo lo llaman en México, ¿no? Pero el que tiene en su casita, vende caramelos, gaseosas, le llamamos acá en Perú bodega. Y paga solamente 20 soles. Si en el mes tú has ganado 5.000 soles,
La SUNAT solo te cobra 20 soles. Y si has ganado hasta 8.000, solamente 50 soles. O sea, no pagas ni IGB ni renta. Este es como un apoyo al pequeño empresario, ¿no? SUNAT no te dice, no me pagues ni IGB ni renta, págame algo, algo, Una algo cuota fijo, fija. una cuota fija, una cuota fija. Ahora, luego SUNAT dice, voy a crear el régimen especial. Perdón, no SUNAT, sino el Estado, ¿no? A través de las leyes, dice el régimen especial. ¿Quién está en el régimen especial? Si tú en el año vas a generar ingresos hasta 525.000 UIT, puedes acogerte al régimen especial. Pero ojo, que hay actividades que no pueden estar acá. Por ejemplo, si tú eres contador, tienes tu estudio contable o tu estudio de abogados, no puedes estar acá. Ni en el RUS, no, pues, ¿no? Imposible. Porque acá solamente están generalmente los bodegueros, que tienen su bodeguita. En el especial, tampoco. Y SUNAT ya en la misma ley te dice que los estudios contables y jurídicos no pueden estar ni acá ni acá. Tienen que estar en MIPE o general. O sea, hay una restricción de actividades en el RUS y en el especial. En cambio, en el MIPE tributario y en el general no hay restricción. Cualquier actividad que realices puedes estar acá. Por ejemplo, la persona natural puede estar en el RUS, en el especial, en el MIPE tributario y en el general. La jurídica en el RUS no, porque el nuevo RUS solamente es para personas naturales. En el especial sí puede estar una empresa, en el MIPE tributario y en el general. Hay límites de ingresos. En el especial hasta 525.000. Si superas los 525.000 de ingresos en el año, automáticamente pasas al general. El MIPE tributario tiene un límite hasta 1.700 UITs, que en soles es aproximadamente 8 millones y en dólares es aproximadamente 2 millones. Si tú superas los 2 millones, ya no estarías en el MIPE tributario. ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? ¿Cuál es la diferencia principal? Para no entrar mucho en detalle. Que en el nuevo RUS pagas una cuota fija, no declaras libros, no presentas declaraciones juradas, tú pagas tu cuota fija y punto. En el especial, ¿cuál es la ventaja? Que si presentas tu declaración mensual, pagas tu IGB. IGB, el IGB está conformado o llamado impuesto al valor agregado por la diferencia, ¿no? Del IGB que yo cobré en mis ventas menos el IGB que yo pagué en mis compras. Eso sí pagas el 18%. Y de renta, SUNAT te dice, ya, no me pagues el 29.5 porque en las empresas la tasa es 29.5. Te dice, también págame una cuota fija de 1.5 de lo que tú vendas en el mes. Nada más. Ya no me pagues, ya no declares renta anual, no me pagues el 29.5, nada más. Una cuota fija en renta. Esa es la gran ventaja. Y de libros, solamente preséntame el compras y de ventas. ¿Por qué? Porque el IGB que tú pagas, el sustento para que tú puedas usar el IGB, el sustento es el registro de compras y el registro de ventas. Entonces, solamente llévame esos dos libros. Que actualmente la SUNAT ya ha implementado un sistema que es libros electrónicos. Ni siquiera ya tienes que ir al notario, legalizar, empastar tu libro, no. Todo es electrónico ahora. Y en el MIPE tributario, ¿cuál es la ventaja? El MIPE tributario se ha creado con la finalidad de apoyar al pequeño empresario, donde le dice, mira, si tú ganas hasta 15 UITs, que cada UIT vale 4.600, estamos hablando de 80.000 soles, solamente págame el 10% de tu renta anual. Acá sí vas a pagar IGB y vas a pagar renta. Y a fin de año vas a presentar tu declaración jurada anual. Pero ya no vas a pagar el 29.5 por todo, sino te va a decir, si en el año has vendido hasta hacer 80.000 soles o 20.000 dólares, solamente págame 10%. Pero si superaste ese monto, ya me vas a pagar el 29.5. Entonces, esa es la diferencia. Y en el general ya están todos, bueno, acá están las grandes empresas, declaras IGB, renta, otros tributos, todos los impuestos habidos y por haber. Y además presentas todos los libros.
diario, libro mayor, cajibancos, registro de compra, registro de ventas, todos. Claro, hay rangos, ¿no? Oye, Para los libros una pregunta, ahí cuando dices sí, que presentas los libros, o sea, ¿te refieres al registro contable, a la contabilidad de sí, asientos contables? sí. O qué se entiende ya por libros? Por ejemplo, en el registro de compras, creo que por acá lo puse, por acá lo puse, acá, acá está. En el régimen especial dije solamente compras y ventas, ¿no? Zona, tiene una estructura y te dice, lléname estos campos. Ahí va a estar el número de la factura, el serie de la factura, la base imponible, el IGB, el nombre del cliente, todo ello. En compra va a estar el nombre del proveedor. O sea, llenas es un formato que le ha denominado registro de compras y ahí llenas por fila tus facturas de venta y tus facturas de compra. En el MIPE Y esos libros tributario, son electrónicos, son en papel? ¿Cómo son? actualmente son físicos y electrónicos, pero Ok, en el 99% en Perú ya son electrónicos. ok. Por ejemplo, acá mira, más o menos para que tengan idea de un clientito, este es el registro de ventas. Esta es una empresa francesa que le brindo el servicio, pero que tiene que Ahí sucursal digo, acá en no sé Perú. si lo estés mostrando, pero no lo Ah, vemos. Sí, ah, perdón. Ahora voy a mostrar, no sé si logran ver ahora. sí, ok. Este es un registro de ventas. Una te dice, ponle un código y Mm, generale un código. Me coloca la fecha de emisión, fecha de vencimiento de la factura, que en este caso la factura es esta, código 1, donde hay tablas que te da para que llene, la serie de la factura, el número de la factura, el RUC, que es el registro único de la empresa, de tu cliente, el nombre del cliente, la moneda, el IGB, perdón, la base, el IGB, el importe total y el tipo de cambio. ok, O sea, te da bien una estructura. Y la suma de esto, el IGB, que sale 439.000, lo declaras en tu PET, bueno, 439.000. Que este es el formato del PET mensual, que más abajo voy a ok. proceder a especificar. Y en compras es similar. Si tú tienes 1.000 facturas de compra en el mes, Ujú, alimentos. El código, la fecha de emisión, la serie, el número, el RUC, el nombre, la moneda, la base, el IGB, el total. Bueno, acá es nota de crédito. Una nota de crédito, acá en Perú lo llamamos aquel documento que disminuye tu factura. Por sí, ejemplo, si tú compraste 100 cajas de leche y solamente te entregaron 90, le emites una nota de crédito descontando esas 10 cajas que no le entregaste, ¿no? ok. Y así, este es registro de ventas y registro de compras. Entonces, en el registro diario ya están los asientos contables. El diario es el que agrupa todos los asientos contables. Asientos contables, tanto de compras, de ventas, de planilla de trabajadores, de los asientos de tus cuentas bancarias. Todo lo que se mueva en la empresa se anotan en el libro diario. En el registro de activo fijo, si tú superas este límite hasta 1.215.000, SUNAT te dice que si, por ejemplo, tú tienes mobiliario, tienes en tu empresa han comprado laptops, han comprado mesas, han comprado sillas, tienes que llevar un control en el registro de activo fijo. Porque acá usamos un gasto, no sé si en México también lo denominan, la depreciación, Así es, sí. donde este registro de activo fijo, para usar ese gasto, tú tienes que llevar este libro donde es el control de esa depreciación. Ok. Entonces, así hay más libros que van de acuerdo a tus ingresos. La ley de renta te va Sí, aumentando mayores obligaciones de libros, ¿no? ok. Entonces, a eso es lo que me refería, que la gran diferencia es que entre tú te coloques un régimen pequeño, hay menos obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las empresas? A pesar que no les corresponde estar en el RUS, ellos pagan 5.000, su cuota fija de 20 soles y 50 soles. Ya es evasión, pues, ¿no? A veces en el mercado ya su bodeguita creció.
y ya les corresponde formar una empresa. ¿Qué es lo que hacen? Le sacan un RUC, que es el registro único del contribuyente, como tu partida, ¿no? De cada negocio, y le hacen que el hijo también tenga su RUC, la hija, los nietos, de tal forma que como que hacen una diseminación del negocio con tal de no acogerse al régimen que verdaderamente les corresponde, pues, ¿no? Ahora, vayamos al RUC. El RUC es el código. No sé si lograron ver acá este código. No sé si logran ver en este Excel. ¿Me Sí, confirmas, Hugo? sí, pues a Este lo es el mejor nada más código. si lo pudieras hacer un poquito más grande la hoja, nada más para Oye, ver esa sí, parte. Ándale, y ya. ya. Acá hay 11 dígitos. Sí, Cuando tú constituyes tu empresa, para declarar tus impuestos tienes que ir a la administración tributaria y que te generen el RUC, que es como tu código para todo efecto tributario. Entonces, así. se compone de 11 dígitos. Entonces, volviendo a la diapositiva, es un registro informático de la zona que contiene los datos de identificación de los contribuyentes a nivel nacional. El RUC se obtiene de manera inmediata, te lo entregan de manera inmediata, el trámite es gratuito, los requisitos para su tramitación es sencillo, una tercera persona también lo puede hacer, pero con carta notarial, y es importante tener actualizado. Una pregunta, ¿este trámite se realiza personalmente, se realiza en línea? No, Y, y, ahora ya es en línea, a raíz de la pandemia ya lo ajá. puedes hacer en línea. Sí. Y personal, cuando es personal, o sea, tú acudes y haces fila o hay, o sea, porque aquí en No, México, o sea, ese trámite, el primer trámite de registro tiene que ser personal. Y ahorita el tema es que todo funciona con citas. Entonces, batallamos un montón para conseguir esas citas. no, acá en Perú es rápido. Tú vas y al toque te entregan. Por ejemplo, si es empresa jurídica, cuando tú constituyes una empresa jurídica, sí tienes que ir presencial. ¿Por qué? Porque te van a pedir la partida registral y te van a pedir que lleves un recibo de agua y luz donde figure la dirección que vas a consignar como domicilio fiscal, pues, ¿no? Pero es inmediato, es Ok. inmediato. Ujú. Todos los que realicen actividades económicas por las que deban declarar o pagar tributos en nuestro país incluyen la importación y exportación. Todos tienen que tener el RUC. En este régimen, acá, incluso este nuevo RUS, que son personas naturales con negocio pequeño, también tienen que tener su RUC. Y ahora la Administración Tributaria, acá en Perú, llamada SUNAT, ha emitido diferentes noticias en periódicos, en la televisión, que como a raíz de la pandemia se incrementó las empresas por delivery, restaurantes por delivery, ventas por delivery, ropa por delivery, todo por delivery. Sonat está ahorita creando un sistema de tal forma de que detecte negocios en Facebook, en Instagram, les va a asignar un RUC. ¿Por qué? Porque a través del RUC te va a cobrar los impuestos, porque si no tienes RUC, no hay forma que te cobren, pues, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que está implementando ahora Sonat. Ahora, aún no lo ha implementado. Ahora, obligados están todos, personas naturales, asociaciones sin divisas, jurídicas, conyugales, cuando en el matrimonio hay negocios, los comercios, la industria, los servicios. Ahora acá, la clave cuando tú vas a solicitar tu RUC, te entregan el número de RUC, un usuario y una contraseña. ¿Para qué? Para que entres al sistema y declares tus impuestos, ¿no? Ahora, la clave SOL se accede en línea. Bueno, estas son algunas características que por tiempo ya no lo voy a Sí. tocar. Libros contables ya lo hemos comentado hace rato, que está en función de los ingresos, ¿no? Acá este esquema creo que ayuda mucho, ¿no? Para visualizarlo. Sí, está muy claro. Está muy claro. ¿Sí ven ahí o lo maximizo? No sé si... Pues sí, si lo pudieras aumentar un poco el tamaño, Ahí. ándale ahí. Ya. Facturación. Ahora todas las facturas a partir del 1 de julio, me parece, 1 de junio del 2022, todo es electrónico. Todo se tiene que emitir electrónico. Creo que no avanza. Ahí va. Esta era una factura física antigua. Mm, No sé, entiendo que, por ejemplo, nosotros a todo documento que nos llega del exterior,
fuera de Perú lo llamamos invoice, pero Ok. acá en Perú lo llamamos factura. ¿Qué es la factura? Cuando tú realizas una compra, no, o emites por ejemplo, vendes un servicio, mejor dicho, un ejemplo más claro, vendes un servicio, tú tienes que emitir una factura. Si la empresa que te compra es una empresa, tú le emites una factura. Pero si mi cliente es una persona natural que ha venido y me ha comprado una gaseosa, yo le emito una boleta de venta. Son diferentes comprobantes que la Administración Tributaria y la ley acá en Perú le ha asignado un nombre a cada operación, ¿no? Cuando veas una factura es porque mi cliente es una empresa. Pero si una persona natural viene y me compra una gaseosa, yo tengo que entregarle una boleta. Pues acá están las características, ¿no? Está el nombre de mi cliente. Estos son requisitos obligatorios. Hay requisitos obligatorios y no obligatorios. Los obligatorios es que tiene que estar el nombre del cliente, sí o sí. El RUC, la serie de la factura y el número de la factura. El RUC tiene que estar el nombre fiscal y este es el nombre comercial. Tiene que estar la dirección, tanto del distrito, la provincia y el departamento. O sea, todo esto tiene que llenarse, ¿no? Luego viene boleta de venta. Como ya les decía, este, si una persona natural viene y me compra un cuaderno, una caja de colores, una regla, yo le emito una boleta de venta. Pero si la que viene es una empresa, mi cliente es una empresa, yo tendría que emitirle una factura, ¿no? ¿Quiénes están obligados a emitir facturas o boletas? Las personas naturales, las jurídicas, las conyugales. Sucesiones indivisas es cuando una persona muere y sus hijos tienen que hacer el testamento y mientras sucede la repartición de bienes se llama sucesión indivisa porque de repente el que falleció tenía su negocio, pues, ¿no? Mejor dicho, tenía su negocio y aún ese negocio, a pesar que ya falleció, sigue funcionando, ¿no? Entonces, el que se encarga de declarar va a ser la sucesión indivisa hasta que se repartan los bienes. Uy, Edgar, hay una pregunta social conyugal que viene siendo un matrimonio que tiene un negocio en conjunto o que cada uno tiene diferentes ingresos, ¿cómo No, funciona? en conjunto. Ujú, en conjunto. Ya, ok. Luego dice, ¿en qué momento se emite la... O sea, esto de facturación es un tema muy, muy grande, sino que les voy a dar algunas pautas nada más de manera general. Porque, ¿en qué momento se debe emitir la factura? Cuando tú transfieres un bien, pues. Si tú le entregas la gaseosa a alguien, tienes que emitir la factura. Por ejemplo, si viene Hugo y me dice, Edgar, yo quiero que me brindes un servicio. Hoy ya estamos 3 de noviembre, pero que el servicio recién se va a terminar en diciembre, pero Hugo me dice, yo te quiero dar 50.000 soles o $50.000 de adelanto. Acá en Perú yo ya estoy obligado a emitir la factura o el servicio por ese adelanto. Ok. Ahora ya salió la norma para la facturación electrónica. No sé si logran ver acá, dice que a partir del 1 de junio de 2022 ya todos deben emitir facturación electrónica. A partir de abril eran facturas electrónicas y a partir de junio factura electrónica. Ok. Este es un modelo de factura electrónica. Tú entras a la clave Sol al portal de Sunal y emites esta factura. Ujú. Una pregunta ahí, ¿la factura electrónica todas se emiten a través del portal del SUNAT o hay proveedores que son terceros y a través de los cuales lo puedes emitir? Sí, hay dos formas. Si tu negocio es pequeño y en el mes emite menos de 100 facturas de venta, puedes emitirlo del portal de Sunal. Pero si ya eres una empresa grande y en el mes emites 1.000, 2.000, 3.000 facturas, mayores a 100 facturas, la ley te dice que tú como empresa tienes que tener tu propio facturador o contratar a un tercero. Okay. Ujú. En este caso, esta factura, todas las que se emiten del portal de Sunat empiezan con E, la serie.
Entonces, acá en Perú ya, si yo veo una factura que empieza con E, ya, se emitía el portal de Sunat. Y acá están las características, ¿no? Es similar a la factura física, sino que ahora ya se denomina electrónica, ¿no? Mm. Claro, acá ya no va a figurar que antes era obligatorio que la factura física consigne los datos de la imprenta. Ahora ya no se necesita eso porque es electrónico. ¿Qué vas a consignar acá? La cantidad del bien, la unidad, el código, la descripción, el valor unitario, y en automático esto ya se genera ya. Tú solamente llenas estos campos. Y Por esto, ejemplo, si tú me expides una factura con estas condiciones electrónica, yo tengo oportunidad de validar que la factura sea correcta, que sea, sí. o sea, que efectivamente se ha emitido a través del portal del SUNAT. Cuando es del mismo portal de Sonar, en automático se valida, pues, ¿no? Porque la misma Sonar lo está emitiendo, bueno, en automático. En cambio, cuando es este es un ejemplo del contribuyente. Todas las que son emitidas fuera del portal de Sonar empiezan con F, que quiere decir facturador. Ahora, Hugo me dice, me consulta, Edgar, ¿qué pasa si ya yo en mi facturador lo emito hoy día? ¿Cómo sabe Sonar que es válido? ¿O cómo sabe un tercero que es válido? Ujú. Entonces, Sunat ha establecido que si lo emites hoy día 3 de noviembre, tienes hasta 3 días siguientes para que tu facturador o tu empresa que has contratado envíe ese documento a Sunat. Y Sunat, cuando tú le envías esta factura, te va a entregar un archivo que se llama XML, que es un término ya Sí, eh, tecnológicos. tecnológicos, y te entrega una constancia de recepción donde indica que es válido. Recién ahí es válido. Entonces, por ejemplo, si Hugo viene acá a Perú y es peruano y va y compra ahorita, por ejemplo, una máquina acá en Perú, le van a emitir esta factura. Pero esta no es factura, esta es una representación impresa. Factura ya es factura cuando el proveedor de esta empresa lo envía la factura a la SUNAT y SUNAT lo valida. ¿Qué me ha pasado muchas veces? Que, por ejemplo, cuando yo reviso acá, vuelvo al Excel, acá tengo bastantes facturas de compra. Yo le brindo asesoría tributaria a esta empresa y el contador de esta empresa me envía, por ejemplo, 580 facturas. Y cuando yo valido, resulta que esta factura no figura en el sistema de SUNAT. ¿Qué quiere decir? Que no lo han informado, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que eliminar esta factura y no declararlo en el mes hasta que esa factura sea informada a SUNAT. Bueno, si ya pasaron más de 3 días, tampoco ya lo va a poder enviar, ¿no? Entonces, de eso este es un servicio extra que nosotros brindamos acá en el estudio, de tal forma que lo que declare mi contribuyente esté de acuerdo a las normas tributarias, ¿no? Sí. Acá, esto es lo que les decía. 4 días contados desde el día de emisión o 3 días desde el día siguiente, pues, ¿no? Ese es el plazo que tienen acá dice, las facturas emitidas por el propio contribuyente deben ser enviadas a SUNAT para ser validadas. Plazo de envío, aquí está, 4 días calendarios. A partir del 1 de enero ya no va a ser 4 días, sino 2 días. O un día, porque acá 2 días lo está contando desde el día que lo emite, bueno, serían 2 días, incluido el día siguiente. Okay. Ujú. Ahora, este es ya, pero Hugo, por ejemplo, me pregunta y me dice, Edgar, pero ¿qué pasa si ya estoy obligado a emitir factura electrónica y se me va la luz hoy en mi distrito? SUNAT te da la posibilidad que emitas facturas físicas en contingencia. Esta es una factura física en contingencia. Claro, adicional a ello, en caso que te llegue una fiscalización, tú tienes que tomar capturas, no sé, pues de tu distrito que se fue la luz, o entrar al proveedor de la luz, de energía eléctrica, donde emitió un aviso indicando que se fue la luz y en tal hora lo va a reponer, ¿no? Tienes que mostrar pruebas.
Ujú. Esto generalmente lo usan, por ejemplo, aquí en Perú. Hay departamentos que quedan bien lejos, por ejemplo, generalmente en la selva, que es difícil el acceso al internet, aún. Ellos usan esto, bro. Declaración de impuestos. En la declaración de impuestos hay dos formas. La ley de renta te dice, una, la autodeterminación y la otra es la administración tributaria. ¿Qué es la autodeterminación? Yo en el mes he emitido 5 facturas de venta y he recibido una factura de compra y la norma tributaria me obliga a que yo lo declare, que yo lo autoliquide. Pero ¿qué pasa si yo he emitido 5 facturas y solamente declaro 4? Entonces, aquí en Perú dice, para la determinación de la realización del hecho generador de la obligación tributaria, se señala la base imponible y la cuantía del tributo. Se puede realizar de dos maneras. Cuando el mismo deudor tributario, obligado por una ley, lo autoliquida y lo declara. Y luego SUNAT, la otra forma es cuando SUNAT te fiscaliza y te dice, un momentito, señor, usted me ha declarado 4 facturas, pero en realidad usted ha emitido 5 facturas. Entonces, hay dos formas de determinar una deuda, ¿no? Una donde el mismo contribuyente autoliquida y declara, y la otra es cuando SUNAT te fiscaliza, ¿no? Tipos de declaraciones, la determinativa y la informativa. En la determinativa es donde estás obligado a declarar tus impuestos. Y en la informativa, por ejemplo, es aquella donde no se determina ningún impuesto, simplemente SUNAT te pide que informes. Por ejemplo, hay empresas que, por ejemplo, los notarios están obligados a presentar una declaración de todos los inmuebles que hayan, este, se hayan procesado en su despacho, por ejemplo. Y SUNAT le ha creado un PDT, que acá le llamamos PDT al programa de declaración telemática, informático, y SUNAT le ha dicho, a través de este PDT me declaras todas las operaciones que han hecho tus clientes. O sea, es algo informativo, nada más. Ahora, para mis declaraciones mensuales, entiendo que quizás en México sea similar. SUNAT cada fin de año emite, por ejemplo, para las declaraciones de vencimiento del 2022, SUNAT en diciembre de 2021 emite una resolución de superintendencia donde dice, en el 2022, estas son las fechas que tú me tienes que declarar. ¿Recuerdan que el RUC se conformaba por 11 dígitos? Ya. Para fijar las fechas, SUNAT se basa en el último dígito. Si tu RUC termina en 1, en enero te toca declarar el 15 de febrero. El Código Tributario en Perú establece que uno declara sus ingresos mensuales, tiene plazo para declarar y presentar y pagar sus ingresos mensuales hasta 15 días hábiles siguientes, perdón, hasta 15 días hábiles del mes siguiente. Hasta 2 semanas, creo decir. No recuerdo exacto. Por eso que SUNAT en enero te da chance para que tú declares hasta 15 días posteriores, hasta 16, 17, 18 y 21. Un ejemplo, ¿no? Si tu RUC terminó en 8, ¿cuándo te toca declarar en enero? 21 de febrero. Acá están los buenos contribuyentes. Me había olvidado explicarlos. Por ejemplo, buenos contribuyentes, SUNAT generalmente designa a empresas como buenos contribuyentes cuando tienen un buen comportamiento. Pagan al día sus impuestos, o sea, son los contribuyentes ejemplares. Y Sí, una pregunta ahí. ¿Cómo sí, sabes tú que eres buen contribuyente? Es decir, el SUNAT te avisa, sí, y es algo que este mes emite una puede ser buen resolución. contribuyente, el siguiente mes ya no, o No, no, no. cómo. Te emite una resolución Ok. donde dice empresa tal ha sido designada como buen contribuyente. Suponiendo que tu RUC termine en 0, pero SUNAT te designa como buen contribuyente, ya no declararías el 14 de febrero, sino el 22. Y así. Entonces, si te tocaba declarar, por ejemplo, en enero, te tocaba declarar el 16 de febrero y declaras el 17, ya tienes una infracción, pues, ¿no? Y esa infracción tiene una sanción y pagas una multa, ¿no? O sea, tienes que declarar sí o sí hasta esta fecha.
puedes declararlo el 1 de febrero, ¿no? Por ejemplo, en enero puedes declararlo el 1, el 2, hasta tu fecha límite va a ser el 17. Y así sucesivamente está para todos los meses. Luego tenemos las declaraciones anuales. Las declaraciones anuales, ¿quiénes lo presentan? Aquí en Perú. Les había comentado hace un momento que lo presenta solamente el régimen MIPE tributario y el régimen general. Hablando de todos estos 4 regímenes es para la renta empresarial. O sea, acá, ¿no? Tercera categoría. Tercera categoría. Pero también quienes presentan declaración anual, las personas naturales. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi empleador me retuvo en el año solamente tenía que retenerme 2.000 soles y me retuvo 2.300? SUNAT te dice, tú como persona natural, presenta tu declaración jurada anual y solicita la devolución de ese exceso, ¿no? Acá, ¿qué pasa? Por ejemplo, en primera categoría, no estás obligado a presentar declaración anual porque ya todos los meses lo declaras, ¿no? Segunda tampoco. Pero ¿qué pasa si yo soy peruano y en junio del 2021 y en octubre del 2021 me pagaron de México por unos servicios de consultoría 10.000 soles? La ley de renta te dice que tienes que hacer una declaración jurada anual y sumar esos ingresos y pagar esos impuestos. Entonces, cuando hablemos de declaración jurada anual, hay declaración jurada anual para tercera categoría y también hay para personas naturales, ¿no? Aquí quizás les confunda, pero una persona natural, Hugo, ¿me confirmas? Ahorita quiero decirles algo. En tercera categoría, yo, Edgar Sosa, acá lo voy a mostrar, yo, Edgar Sosa, tercera categoría, yo como persona natural, Edgar Sosa, yo puedo estar en el RUS, aparte, también puedo estar en el régimen especial, porque a mí, con mi RUC 10, porque todas las que son personas naturales, me había olvidado decirles, empiezan con 10. Y todas las que son personas jurídicas, el RUC de 11 dígitos empieza con 20. Entonces, si yo soy persona natural, con mi mismo RUC puedo estar en el RUC 10 y si quiero estar en el MIPE tributario, voy a la SUNAT o ingreso a la clave SOL en el portal de SUNAT y lo configuro y me acojo a este régimen. O también me acojo al régimen general. Pero ¿cuál es la desventaja? Que si SUNAT me detecta deuda tributaria o evasión tributaria, se va a cobrar con todo lo que yo tenga, con mi casa, con mis cuentas bancarias, con todo. Por eso que generalmente en el RUS, acá en Perú, están solo las personas, en Perú las personas naturales generalmente llegan hasta el RUS y al especial. Pero si su empresa va creciendo, ya, o sea, tienen miedo y mejor se van acá, ¿no? Como empresa, constituyen su empresa como persona jurídica. Porque no les conviene, ¿no? Porque si SUNAT te detecta algo, te quita todo. Entonces, eso es lo que quería contar. No sé si hubo, entendiste o entendieron algunos de ustedes, tengo alguna consulta. Sí, no, está muy claro y aquí en México es algo muy similar. O sea, como persona física, pues tratas de estar en el régimen, en el más pequeño, en el más sencillo, donde son menos responsabilidades y que cuando ya tienes una actividad importante, pues sí, generalmente la recomendación es constituir una sociedad para que la responsable, el patrimonio y demás sea de la sociedad, salvo casos muy particulares, pero pues ya como dices tú, son por malos manejos, por cuestiones muy particulares donde ya trasciende la responsabilidad al socio, al representante, etcétera. Sí, correcto. Entonces, para aterrizar en las declaraciones anuales, que hice un preámbulo, también SUNAT emite una resolución de superintendencia. El Código Tributario menciona que los que están en los regímenes asignados por ley deben presentar sus declaraciones anuales hasta los 3 siguientes ejercicios del año. Es decir, en el 2021
¿Hasta qué fecha yo tenía para presentar mi declaración jurada anual? Hasta el 8 de abril. Porque ya la ley tributaria te dice que tienes hasta 3 meses siguientes, ¿no? Bueno, en este caso es 3 meses y un poquito, hasta el 8 de abril. Entonces, bajo esa ley, que es una ley general, que es el Código Tributario, SUNAT ya emite su resolución, que es una de menor jerarquía, e indica las fechas asignadas. Y si se dan cuenta, también es en base al último dígito del RUC. Ok. Si tu RUC termina en 6, te toca el 4 de abril. Y así sucesivamente. Sí. Aquí también tenemos algo similar. O sea, aquí el RUC, el equivalente es el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, y de acuerdo al sexto dígito numérico, tienes días adicionales para presentar tus impuestos. Pero estos días adicionales aplican para ciertos contribuyentes nada más. Sí. Ujú. Correcto. En declaración, me hubiera gustado explicarles en vivo, pero también he pegado unas capturas para que lo tengan en cuenta. Hasta antes del septiembre de 2018, SUNAT ha creado tipo un programa que tú lo descargas y lo instalas en tu computadora y lo declaras. O sea, lo descargabas ese programa, ese software, lo instalabas en tu laptop, llenabas los campos que te decía en ese software, luego generabas un archivo, entrabas a tu clave SOL en el portal de SUNAT y lo enviabas y pagabas tus impuestos. Ahora ya no. Ahora todo es en línea. Entras al portal de SUNAT y empiezas a generar. Pero SUNAT, ¿qué ha dicho? Suponiendo que mis impuestos vencen el 3 de noviembre. Mis impuestos de octubre vencen el 3 de noviembre. Hoy día estamos 3 de noviembre. Y me toca declarar hoy día. Y se me fue la luz. SUNAT te dice, usa el antiguo, la forma antigua. Entonces, aún tenemos chance, ¿no? Aún podemos declarar con la forma antigua. Pero son ya casos excepcionales, ¿no? Una pregunta, ahí veo que se llama Declara Fácil. ¿Declara Fácil es el nombre que El, le puso el SUNAT o es sí, porque es muy fácil declararlo? sí, por eso. Porque dice que es bien fácil. Ok, porque aquí en México sucede algo similar, o sea, todo es electrónico, pero pues es un dolor de cabeza y es un Sí, suplicio a veces presentar las declaraciones porque de fácil no tiene nada. sí, exacto. Similares acá. Ahora vamos a ver acá, ya para terminar. Acá les puse un ejemplo. Uno entra a la clave sol no sé si logran ver, sí, ¿no? Sí. Entran a esta ruta y te va a salir acá. Esta es la nueva plataforma donde declaras tus ingresos mensuales. En esta parte, esto ya no se usa porque era la forma antigua. En trámites y consultas tú entras para ver si presentaste un reclamo, para ver cuál es tu domicilio fiscal, o sea, es nada más administrativo. Pero acá ya ingresas a declarar tus declaraciones y tributos mensuales. Si tú quieres declarar tu renta anual, te ubicas acá, o como persona o como empresa, y seleccionas, pues, ¿no? Y ya ingresas. Ahorita yo les voy a explicar de la declaración mensual. Luego, el siguiente, te sale esta ventana y colocas tu RUC, tu usuario y tu contraseña. Siguiente, se te abre esta ventana y tú te ubicas acá, IGB renta mensual. Y te dice, colócame el periodo, perdón. Colocas el periodo, que en este caso era septiembre. Marcas qué vas a declarar. Vas a declarar IGB, que acá te sale IGB, y vas a declarar renta. No sé si logran ver acá los regímenes tributarios que yo les había explicado. Sí, dice régimen general, Ajá. régimen especial, MIPE. sí, Obviamente acá no está el RUS porque el RUS se declara por acá, donde dice pago y declaraciones de otras declaraciones. Entras, consignas tus ingresos y pagas tu cuota fija. Pero ¿por qué acá hay más régimen? ¿Por qué? Porque ya son casos excepcionales. Por ejemplo, los de agricultura,
no están en ninguno de los cuatro regímenes, sino están en un régimen agrario, que donde ya no pagan de impuesto el 1% mensual, sino pagan el 0,8. Pero son excepcionales. También hay agrario y hay agricultura. O sea, son leyes distintas. Pero los cuatro que establecidos por ley son el especial, el general, el MIPE y el RUS, que les dice, ¿no? Luego te dice, en la primera era la información general. La segunda te dice detalle de declaración. Colócame tus ventas, te dice. Colocas la base y automáticamente se calcula el IGB. Luego colocas tus compras. Luego te dice, colócame tus ingresos para renta. Si tú acá en ventas has vendido en el mes 100.000 soles, acá también debe ser para renta 100.000 soles. Pero no necesariamente, ¿no? Porque si acá tú has emitido 100.000 soles y dentro de esos 100.000, 20.000 soles fueron de adelanto, entonces acá solamente tendrías que poner 80.000. ¿Pero por qué 80.000? Porque la ley tributaria en Perú te dice que se paga renta sobre los servicios culminados o los bienes entregados. Entonces, ese adelanto no cuenta para renta. ¿Por qué? Porque aún no lo has brindado el servicio o no has entregado el bien. Entonces, no necesariamente va a coincidir, ¿bueno? Aquí en México es totalmente lo contrario. Aquí si recibiste el dinero, tienes que pagar aunque no hayas prestado el servicio. O sea, de hecho aquí hay tres condiciones. Eh, ya sea que cobres primero, prestes el servicio o entregues el bien. Lo que suceda primero tienes que considerarlo como ingreso. Pero para el IVA o para renta también o para Ah, no, ambos. para renta, no. Para IVA es en base a lo cobrado y lo pagado, flujo de efectivo. Ya, pero para renta también te cobran así sea un adelanto. Así es. No, acá no. Acá nos, como les dije al inicio, nos basamos en la ley española, similar, por el principio del devengado, lo llamamos acá. Si el servicio no ha culminado Ujú. o no se ha entregado el bien, o sea, básicamente acá para renta hay un principio, el más grande, el más, no sé si con esto ya me los dejo más claro, el que más prima para renta se llama cuando tú transfieres la propiedad. Ok. Si tú vendes un lapicero, ¿en qué momento yo debo declarar para renta ese ingreso? Cuando yo le entrego el lapicero. Ok. Si yo presto un servicio, ¿cuándo se transfiere? Bueno, acá no hay propiedad porque es un servicio. Cuando se culminó. Y me dices, oye Edgar, pero si ese servicio me lo van a prestar en 3 etapas, ya. Cuando culmine la primera etapa, ahí declara tu renta. O sea, son distintos. Sí, sí, sí. Como te darás cuenta, aquí en Perú el dolor de cabeza es cuándo lo declaro para IGB y cuándo lo declaro para renta. Es un dolor de cabeza. Sí. Viene SUNAT, te fiscaliza y te dice, no, 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 señor. Acá en renta no debías declarar esto, deberías declararme más. Uy, te mueve todo, te desconfigura todo. Es un dolor de cabeza. Claro, se llama declara fácil porque es o sea, es fácil llenarlo, Sí. pero lo que vas a llenar ya ese es asunto tuyo, como dice Sí, SUNAT, los criterios. los criterios. Y acá ya la determinación de deuda te jala en automático, ¿no? De lo que declaraste acá, te jala ya el impuesto resultante. Y si tuviste un crédito del mes anterior, lo llenas acá. Para renta también te va a salir ya el impuesto resultante, ¿no? Y acá ya al final te sale el impuesto a pagar. El impuesto a pagar. Luego, beneficios. Bueno, el beneficio es que es rapidez, mayor disponibilidad, las 24 horas, o sea, el reporte lo generas incluso antes de ya enviar a SUNAT y pagar tus impuestos, puedes generar un reporte preliminar, te da una constancia, lo Sí. guardas como un borrador. ¿Qué pasaba antes con el antiguo PET? Perdón, con este. Porque como era un software, tú tenías que guardar un backup. Y si ese contador no le pagaste y se fue con toda tu información, el empresario se quedaba sin nada, sin el backup. Y cuando después SUNAT te fiscalizaba y te pedía la copia, no lo tenías, ¿no?
O a veces lo declaraba una persona en un mes, en otro mes otra persona, y se perdía el rastro de los antiguos PDTs. O sea, era un dolor de cabeza. En cambio ahora, con el Declara Fácil, como todo queda en la nube, o sea, así el contador ya no exista o se vaya de la empresa o X motivos, con la clave solo tú entras y ahí va a estar siempre, ¿no? Esa es una de las ventajas. ¿Cómo se paga? Vía tarjeta de crédito. Después que tú acá das pagar, hay una opción más abajo que dice enviar. Entonces, si tú pones acá, por ejemplo, si acá me salió a pagar 10.000 soles, total deuda tributaria, 10.000 soles, y en importe a pagar yo pongo 10.000, obviamente me va a salir la opción para pagar. Pero si yo pongo acá 10.000 que me salió a pagar y pongo cero, ya no me sale la opción para pagar. Porque ¿qué quiere decir eso? Que tú estás diciéndole al sistema de Sunat que lo vas a pagar después, pues, ¿no? Ujú. ¿Cómo se paga? Cuando estás en la plataforma Sunat lo puedes pagar con tarjeta de crédito, con una transferencia bancaria que ya lo configuras antes de declarar, afilias tus cuentas corrientes de tu empresa, cuentas bancarias, y ya solamente cuando declaras seleccionas el banco y automáticamente se paga. Otra forma de pagar es con detracciones. Esto significa, esta detracción es una rama del IGB donde es a determinados sectores de evasión tributaria donde hay mayor evasión, les ha dicho que si yo le presto un servicio al sector de chatarreo, por ejemplo, que es bastante evasión, SUNAT te dice que ese cliente no, si la factura es por 100 soles, le dice, "Oh, ese, ese cliente que no te pague los 100 soles, que te pague 80 soles y los 20 soles que lo deposite a una cuenta de detracciones, como un adelanto del IGB. Básicamente este sistema es para combatir la detracción, pero es dentro del mismo IGB. Entonces, como ese cliente de chatarreo ya te depositó 20 soles, entonces tienes como un crédito, pues, ¿no? En este banco. Ya. Y con ese crédito también puedes pagar, pues. Ok, entonces el pago es directamente al banco, a la institución financiera, cuando es No, de tracción. sí, ujú, directo al banco. Ok, porque aquí en México lo que funciona es una retención. O sea, También hay. la, la retención la retiene el contribuyente y luego ya la entera Ujú. a través del banco. Sí, acá en Perú el IGB o el IVA en México tiene Sí. tres ramas también. Las detracciones, las retenciones y las percepciones. ¿En qué se diferencian los tres conceptos? En base a determinadas operaciones. Por ejemplo, todos los que venden cerveza acá en Perú y combustibles están en el régimen de percepción. Todos los que brindan servicios de evasión, en sectores de evasión, detracciones. Y retención a determinadas operaciones. O sea, todo depende de las operaciones que realices, ¿no? Ok, Y el NPS, por ejemplo, si yo como contador ahorita declaro mis impuestos y el empresario me dice, ¿sabes qué? Lo pago después. Entonces yo le genero un código y con ese código el empresario va al banco y paga el impuesto. ya. Entonces, ¿cómo se extingue la deuda en Perú? Cuando pagas, ya no tienes deuda, ¿no? Cuando compensas, condonación, consolidación, resolución de por deuda y cobranza onerosa o resolución por deudas de cobranza onerosa. Voy a explicar una de ellas. El pago es el cumplimiento de la prestación, efectivamente, ¿no? Yo determino que me toca pagar 100 soles y pago 100 soles. Por lo tanto, se extinguió la deuda, ¿no? Compensación. Dice, la deuda tributaria podrá ser compensada total o parcialmente por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso que corresponden a periodos no prescritos, que sean administrados por el mismo órgano y cuya recaudación constituyan ingresos. Por ejemplo, si yo en enero de 2022 mi deuda era 100 soles y yo pagué 120, he pagado 20 soles en exceso, ¿no? Porque por error pagué 20 soles. Para el siguiente mes, en febrero, lo que yo voy a hacer es jalar ese código de ese pago
y lo compenso, esos 20 soles. Básicamente eso. Condonación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá en Perú, una vez hubo un fenómeno del niño que nosotros le llamamos cuando vienen bastantes lluvias e inundan. Entonces, el Estado saca una ley y dice, a todas las empresas que se encuentran en la jurisdicción tal afectadas por el fenómeno del niño o lluvias, se les condona la deuda hasta cierta cantidad, ¿no? Por ejemplo, ahí ya se extinguió, ¿no? Porque se dio a través de una ley. Consolidación. Opera la extinción de la obligación cuando el gobierno local acreedor del mismo impuesto predial recibe en el legado del inmueble que origina el tributo, pero como también recibe la obligación en ese momento, se consolida y extingue. Opera la extinción de la obligación cuando el gobierno local recibe en legado el inmueble que origina el tributo, pero también recibe la obligación. La deuda tributaria se extingue por consolidación cuando el acreedor de la obligación tributaria se convierte en deudor de la misma como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos que son objeto de misma. Esto nunca se aplica en Perú, casi nunca, pero en la ley está, casi Sí, nunca, sí. Aquí le llamamos letra muerta, güey, porque o letra muerta. está ahí, pero no tiene aplicación práctica. Sí, acá en Perú, no sé si en México también, los que dictan las leyes es el Poder Legislativo o el Congreso. Así Y es. supuestamente son los padres de la patria, pero lastimosamente acá en Perú elegimos como congresistas a una persona, no por discriminar, que no tiene conocimientos en leyes, que no, que se hizo famoso, no sé, pero porque publicó un video y lo elegimos como representante en nuestro Congreso y lamentablemente ellos son los que dictan las leyes, ¿no? Y a veces las leyes no están de acuerdo a la realidad, ¿no? Deuda de recuperación onerosa. Se entiende aquella que conste en su resolución respectiva y cuyo aumento no fue así. Por ejemplo, si yo tengo una deuda de 100 soles y el Estado va a gastar 200 soles en cobrarme, no le conviene, ¿no? Sí. Entonces, emite la resolución y la estima. Deudas de cobranza dudosa. La administración podrá declarar como deuda de cobranza dudosa que consten las respectivas resoluciones y respecto de las cuales se han agotado todas las acciones, siempre que sean posibles. Aquí es cuando SUNAT ejerce ya su acción de cobranza por una deuda que estás, que tu empresa debe, pero que tú nunca contestas, nunca te acercas al banco, nunca contestas las notificaciones. Entonces ya agota su ejecución de cobranza SUNAT, ¿no? Y se extingue la deuda. La prescripción, como en todo país, las, las deudas, o sea, los tributos no son eternos. Entonces, si tú en el 2015 no presentaste tu renta anual, SUNAT te dice, la ley te dice que si SUNAT no te cobra en los 4 años siguientes, ya prescribe toda acción que la SUNAT pueda, o sea, ya no puede perseguirte, no puede fiscalizarte, no puede hacer nada. Bueno, el primero es cuando se presenta la DJ y sale y generas una deuda, ¿no? Te arroja una deuda. Por ejemplo, tú presentaste tu DJ en el 2015, que vencía en marzo de 2016. Salió una deuda por pagar de 10.000 soles y SUNAT nunca te notificó nada, nunca te cobró. Entonces la ley te dice que a los 4 años siguientes prescribió. Ahora, si yo en el 2015 no presenté la declaración jurada, a los 6 años, si SUNAT no ejerció ningún control, prescribe. Tributos retenidos o percibidos. Por ejemplo, las empresas que tienen trabajadores están obligadas a retenerle a ese trabajador el impuesto a la renta de quinta categoría. Y esa empresa bien viva, porque a veces estafan a sus trabajadores, le retiene a su trabajador, pero nunca lo declara, nunca lo paga a la SUNAT, al Estado. Entonces, la ley te dice que si SUNAT o la administración tributaria no te cobra dentro de los 10 años, ya prescribe, ¿no? Compensación y devolución. Si tú tienes un exceso de impuesto por cobrarle a la SUNAT
y nunca lo ejerces, ya a los 4 años prescribe. Ya no puedes pedir devolución. Infracciones. Oye, Sí. Edgar, si te puedas pasar a lo que las acciones preventivas del SUNAT, que ese me parece un tema interesante y que va de la mano con cosas que están haciendo aquí también en México. Ah, ya. Sí. La parte 12, ¿no? Es la última ya. Es correcto, Ah, eso está. sí. Por ejemplo, acá la SUNAT, antes de iniciarte una fiscalización, te hace cruces de información, que son acciones preventivas. Y yo les he puesto casos reales acá. Por ejemplo, le dice, los ingresos no guardan relación con los trabajadores. ¿Qué pasa? Acá en Perú, generalmente hay concesiones mineras pequeñitas de mineros artesanales que en cada volquete, lo llamamos acá los trailers que llevan el mineral, cada facturación por una persona natural, ojo, persona natural o persona física, emite una factura de $200,000 y al mes suma 1 millón. Y SUNAT dice, ah, perfecto, tienes ventas elevadas. A ver, voy a ver tu reporte tributario. Figura que esta empresa no tiene ningún trabajador declarado. Entonces SUNAT le dice, ¿cómo tú me generas tantos ingresos y no tienes ningún trabajador? Y le notifica. Y te pide que regularices. ¿Y cuál es el efecto tributario, la consecuencia tributaria? Que no estás pagando el impuesto a la renta de quinta categoría, porque si tuvieras un trabajador y gana mayor a 4,000 soles, ya tenías que haberle retenido el impuesto, pues, ¿no? Tenías que haber declarado el e-salud también, el aporte que haces al, al sistema de salud peruano. Entonces, eso es una forma de evasión prácticamente, ¿no? Porque no estás declarando nada. Entonces, esta es una carta inductiva previa que SUNAT te dice, te envía una alerta, ¿no? Una alerta. Otro, compra de un auto de lujo que supera los límites de la ley. Como ya les dije que ahora la facturación todo es electrónico y el declara fácil, mis impuestos mensuales también es electrónico, entonces toda esa data SUNAT ya lo tiene. ¿Qué hace SUNAT? En el mes de octubre, por ejemplo, que en este caso es 2021-01, en el mes de enero 2021, este contribuyente declaró sus compras y dentro de esas compras se evidenciaba que había un auto de lujo, un BMW, de $92,000. Y la norma tributaria te dice que cuando tú compras un vehículo que supera las 26 UITs y cada UIT vale 4,600, estamos hablando aproximadamente de 112,000 soles, la ley tributaria te dice que si tú compras un vehículo, perdón, mayor a 112,000 soles, yo te lo acepto como gasto. Te acepto el gasto del combustible, el mantenimiento, la depreciación, te lo acepto. Pero siempre y cuando ese vehículo esté destinado al área operativa. Es decir, si tú vendes ropa y compras una camioneta de $100,000 y le dices que esa camioneta es para una Hilux, por ejemplo, Toyota Hilux, para distribuir, SUNAT te lo acepta. Pero si compras un auto y le dices que es para el gerente, entonces SUNAT te dice, te lo acepto, pero siempre y cuando cueste menor a 112,000 soles o 26 soles. En este caso no, pues no, ya superó, mira, Una superó. pregunta, Edgar. Ahorita todo eso que Sí. comentas de quién va a usar la camioneta y demás, o sea, todo eso se informa una vez que te llega la revisión o cuando lo estás deduciendo en la depreciación, ¿en qué Sí. momento se da a conocer esos detalles? Tú lo declaras en el mes de la compra, ¿no? Pero SUNAT te va a cuestionar cuando te fiscaliza. Pero acá, ¿por qué SUNAT me ha notificado? Porque es un auto de lujo, pues, ¿no? Y por regla general, un auto de lujo no lo vas a destinar al área operativa, no le vas a decir, en mi auto BMW yo transporto mis cajas de ropa, ¿no? Sí. O sea, es difícil. Tendrás que decir a lo mejor, yo soy un youtuber que hago anuncios en el BMW y que genero ingresos y...
algo Sí, pero más es original. complicado, es complicado, es complicado. Sí. Entonces, como ya hay una ley tributaria, claro, no digo que no se puede sustentar, ¿ah? Sí se puede sustentar, pero tienes que demostrar con pruebas, ¿no? Con Claro, pruebas. claro. Pero en primer lugar, en primera instancia, SUNAT está notificando a todas las empresas que, que no puedes usar ni el IGB ni el gasto. Ok, Ojo, acá hay dos consecuencias. No puedes usar ni el IVA o IGB, ni el gasto, ni la depreciación o depreciación. ok. Otro cruce que está haciendo SUNAT últimamente. Una pregunta, y perdón, o sea, todos Sí. estos cruces, o sea, ¿qué tan inteligentes son o qué tan verídicos son? O sea, porque, por ejemplo, aquí en México también hacen esos cruces, pero resulta que en la práctica, se apartan de la realidad y que hay explicaciones que son muy comunes desde el punto de vista contable financiero que desvirtúan esos cruces que manda la autoridad. Sí, Entonces, de repente para nosotros es más pérdida de tiempo atender esos cruces porque no hacen sentido desde el punto de vista operativo y son pocos los que la autoridad ha hecho que realmente son efectivos. Entonces, no sé para ustedes qué tan efectivos sean estos cruces. sí. Por ejemplo, a mí todas estas comunicaciones que me llegan en mi estudio, generalmente nunca pagamos impuestos porque los sustentamos. Ahora, si tú me preguntas qué tan efectivo es, te voy a explicar la razón por la cual SUNAT hace esto. Bien sabemos que cada país es grande y la administración tributaria no puede llegar ni fiscalizar a todos los contribuyentes. Partiendo de esa premisa, lo que SUNAT trata de decir con estas acciones preventivas es decirle, mira contribuyente, ojo, estoy cerca de ti. Porque generalmente estas empresas chiquitas nunca los va a fiscalizar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hace SUNAT? Como SUNAT recauda toda la data de las compras que son ya electrónicas y recauda toda la información de las facturas electrónicas, todo ya lo tiene en la mano. Entonces, lo que hace SUNAT nada más es descarga la información, filtra la información y notifica. Eso es lo que hace. Y lo que trata de decir SUNAT a estas pequeñas empresas, ojo, estoy cerca de ti. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Las pequeñitas empresas tienen miedo. Por ejemplo, a mí varias veces me llega al estudio, me dice, este, contador Edgar, me ha llegado esta notificación y ahora ¿qué hago? Ya me detectaron que no tengo trabajadores. Entonces, el pequeño empresario se asusta. Entonces, lo que busca SUNAT es decirle a estos pequeños empresarios, ojo, te estoy vigilando. Así esté bien o mal. Por ejemplo, a una empresa grande que le llega esto, por ejemplo, que le llega compra de auto de lujo, yo le voy a contestar y le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a usar el IGB, yo voy a usar el gasto, la depreciación, porque yo sí, mi empresa es grande y he destinado al área operativa. Y no, y listo, se cerró. Ujú. No sé si dejé claro tu respuesta. Sí, 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 claro. Entonces, claro, a veces nos llegan notificaciones que ni sentido tienen, ¿no? Por ejemplo, una vez nos llegó, eh, es una comunicación similar a esta que decía Sunat, mira, en tal casilla de la declaración jurada anual me has declarado una donación. Págame el IGB, reintégrame el IGB. Claro, si era un bien que yo he donado, tenía IGB, ¿no? Pero no, yo había donado, ¿qué había donado mi cliente? Había donado un terreno no tiene IGB, valor agregado. Entonces no tenía sentido esa comunicación. Pero claro, Sunat lo envía masivamente a todos, que para algunos de repente no aplica, ¿no? Ya, otra. Dice, este nos llega casi todos los meses, este cruce, dice, el pago de detracciones de clientes es mayor a lo declarado. ¿Qué quiere decir? Recuerdan que yo les hablé que habían tres regímenes del IGB, percepciones, retenciones y detracciones. Ujú. Entonces una te dice, mira Edgar, tu empresa en octubre de 2021 me ha declarado 100.000 soles de ventas, pero en base a los depósitos que te han hecho por detracciones tus clientes, yo tengo que tus ingresos suman 103.200.
Por lo tanto, hay ventas omitidas de 3.200. Págame si GBT, dice así. Pero ¿qué había pasado? Que mi clientito, en vez de, cuando me hizo un depósito, en vez de ponerme como, de declarar como periodo 2021 octubre, perdón, 2021 septiembre, se equivocó y puso octubre. Por lo tanto, me está jalando al ingreso de octubre, ¿no? Pero en realidad debía ser al de septiembre. Entonces no ha sido un error mío, sino ha sido un error del que me pagó la detracción. Sí. Entonces, yo tengo que explicarle, pues, ¿no? Otro. Ok. Dice, el pago, ¿esta qué es? Ah, ya, ya. Aquí el título está mal, y lo voy a corregir. Pero, ¿qué significa esto? SUNAT me envía un cruce antes de una fiscalización y me dice, Edgar, en todo el año 2021, tus ingresos para IGB sumaron 1.312.000 y para tu renta anual, en la casilla, ¿recuerdan que había una casilla para consignar la base del IGB y de renta? Y Ujú. para tu renta me has declarado menos. Págame la diferencia. Pero esto es mentira, pues, porque ya en el caso de Perú, si yo en mi IGB recibí un adelanto, obviamente tengo que declararlo como ingreso para IGB, pero para mi renta anual ese adelanto no va, pues, ¿no? Porque Ya. aún no he prestado el servicio. Entonces ahí yo le explico que esa diferencia se debe a eso. Y Ok. punto. Ujú. Bueno, y las devoluciones, ya cuando uno paga un impuesto en exceso, tienes derecho a pedir la devolución. Y el IGB, que acá en Perú, la devolución que más grande, por ejemplo, las empresas mineras todos los meses, la SUNAT les devuelve 5, 6, 10, 15 millones por mes les devuelve. Mm. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el oro. Para procesar el oro acá en Perú, las empresas tienen contratistas. Acá en Perú, esas facturas tienen IGB, pero cuando Mm. venden el oro a Dubái, ese oro no tiene IGB. Entonces, las empresas le dicen, ¿sabes qué? La ley tributaria, la ley acá en el Perú, da la potestad a que esos exportadores puedan solicitar ese IGB. Y la SUNAT les devuelve todo. Mm. Y acá está puse un ejemplo de una resolución donde SUNAT le dice a esta minera, autorícese la devolución de 5.100.000 soles. Y te lo deposita sin ningún problema. Bueno, esa es la capacitación. Sé que quizás ha sido un poco larga, pero el tema tributario es grande, ¿no? Es grande. Y lo que vi hace poco también, estuve buscando en Google sobre México, vi que México es uno de los países más grandes en evasión, ¿no? Que por ahí está Perú también. Bueno, Ahí, no estamos ahí por ahí cerca. estamos haciendo la competencia, ¿no? Digo, y como temas así de anécdotas, te comento que cuando empezó aquí el tema de la factura electrónica, aquí ya tenemos, yo creo que cerca de los 10 años, el tema de la evasión fiscal se incrementó y se incrementó, creo yo, porque con esta cuestión de la factura electrónica ya daba una certeza como que la operación era válida, siendo que la había validado el SAT, pero lo que valida el SAT es la factura, no la operación que hay detrás. Entonces, en muchos lugares, este tema de la factura electrónica lo tomaron como que tengo factura electrónica, puedo manejar la operación, siendo que no es así, y por eso el tema de la evasión, el tema de IVA, se incrementó en lugar de disminuir por esta cuestión de la factura electrónica. Sí, sí, es así. Bueno, por factor tiempo, he tratado de avanzar un poco en los temas, pero como podrán ver, cada punto que he tocado es un mundo, ¿no? Sí. Tiene su propia metodología, su propio cálculo, tiene todo. Entonces, bueno, estoy contento de haberles apoyado con esta charla y también Hugo me pasó unos videos de YouTube que también lo estoy repasando y es interesante porque ahora ya la globalización, todo nos permite, llevar a las operaciones, ¿no? Hace poco también vi un caso de la empresa Claro, no sé cómo se llama en México el nombre fiscal, Pues, o sea, pero es del grupo también de Telmex. Telmex. Ah, ya, ¿qué había pasado? Y es un caso real que lo he visto en la maestría.
cómo le han detectado, no evasión, sino cómo ha dejado de pagar impuestos en Perú. Perú tiene un convenio con Chile, por ejemplo, convenio de doble imposición. Quiere decir que si en Chile nos brindan un servicio, acá en Perú ya no lo grabamos, sino en Chile. O si se graba, ya no pagaríamos un impuesto de 30%, sino un impuesto solamente acá en Perú de 15%. Le retenemos el impuesto a ese chileno, pues, ¿no? Solamente el 15%, ya no del 30%, a raíz de este convenio. ¿Qué había hecho esta empresa, Claro, mexicana? Ha constituido su empresa en Chile, o su empresa fiscal en Chile, para acogerse al convenio, pero todo el servicio lo ha brindado acá en Perú. Y los bienes para brindar el servicio acá en Perú venían directamente de México. Entonces, Sunata, cuando Sunata lo revisa, se da cuenta que la empresa América Móvil solamente ha constituido su empresa en Chile para beneficiarse indirectamente de este convenio, ¿no? Yo me he quedado sorprendido porque, bueno, América Móvil es una empresa grande, pero ha hecho esta figura y, bueno, es decisión de cada empresa y responsabilidad de cada empresa, ¿no? Así es, de repente la creatividad de los contribuyentes pues impresiona lo que topas en la práctica. Exactamente. Edgar, pues muchas gracias por esta plática, fue muy ilustrativa, ahora sí que tenemos un panorama bastante completo de cómo funciona el sistema tributario en Perú y cómo, pues a pesar de que somos países latinos y que pareciera que hay cosas similares, resulta que entrando al detalle ya encuentras muchas diferencias. Y bueno, pues aquí te otorgamos este reconocimiento de parte de la comisión por haber participado en esta sesión del día de hoy. De nuevo, muchas gracias. Y bueno, pues seguimos en contacto para, a lo mejor en una ocasión posterior, entrar un poco más en detalles en cuestiones un poco más técnicas de cómo funcionan las cosas aquí o funcionan allá, porque creo que eso nos da una idea de en general hacia dónde va evolucionando el tema fiscal en los países de Latinoamérica. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos los que han participado y para mí ha sido un gusto y ojalá nos podamos ver en alguna oportunidad, nueva oportunidad. Claro que sí. Pues muchas gracias. Y con esto concluimos la sesión del día de hoy. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Chao. Hasta luego. Ahí los que falten de anotarse para que se anoten, por favor, antes de cerrar la sesión. Bueno, pues entonces ya voy a cerrar la sesión. Gracias a todos.